Padre Celestial, estamos creyendo en tus promesas, Señor, sabiendo que tú las diste conforme a tu palabra, Padre, reconociendo que no somos dignos, Dios, pero hubo uno solo que fue digno, y él pudo tomar el libro, abrir los sellos y traer reclamos de redención para tus hijos, Señor. Y ellos son llamados y son perfeccionados y son predestinados para buenas obras, para creer la promesa, para entrar, Padre eterno, más allá de las cortinas, del velo, Dios, y entrar en esa gloria que solo tú puedes traer, Padre. Oh, qué gran privilegio nos has dado, poder compartir, reunirnos, Señor, y que tú, como esa presencia celestial, Padre, nos acompañes, te complazcas en morar en nosotros, en compartir, en adorar con nosotros, porque tú lo dijiste, este es mi Hijo amado en quien me complazco morar. Sí, Padre, así te ha placido morar en medio de gente sencilla, humilde, con dificultades y con problemas, pero con una fe inquebrantable, una fe que viene de lo profundo de tu propio corazón, Señor. Por eso estamos aquí, agradecidos, humillados, oh Padre, sabiendo que tú eres real y verdadero y que no hay promesa que no hayas cumplido. Gracias, Señor. Mira las peticiones, Señor. Mira la petición de nuestra hermana Elena por su familia. Concede tu gracia y tu bendición sobre ellos, Señor. Oh Padre eterno, tú seas ese bálsamo de Galaad en ellos. Padre, que tome control de las situaciones y seas tú en el amor del Señor, que puedas unirles, Padre, que puedas solventar toda situación, oh Dios, que moleste. Concédelo, Padre. Mira la petición del Señor José por su salud, Señor. Bendice a este tu siervo, Padre. Sé con él, ayúdale en el nombre de Jesucristo y sánale. Para gloria tuya lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Dios. La petición de nuestro hermano Ricardo, tú la bendigas, Señor, y tú seas con nuestro hermano, tú le ayudes y le fortalezcas, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Dios. Oh, esa presencia viva que siempre está con nosotros. Mira la petición de cada uno de tus hijos aquí presentes. Oh, que están en los corazones. Concédela, Dios, conforme a tu palabra, y nos abandonamos a ti y nos rendimos a ti en fe, sabiendo que tú responderás a cada una de ellas, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pueden tomar asiento por un momento.
Estamos tan agradecidos al Señor de poder compartir esta mañana especial. Es especial porque hay alguien especial entre nosotros y ese es el Espíritu de Dios. Así que hemos venido bajo la expectativa de poder servirle a Él, honrarle a Él, tener un momento de compañerismo alrededor de la palabra y que esa presencia viva que está con cada uno de nosotros, guiándonos, protegiéndonos, guardándonos del mal, que esa presencia pues ahora está con nosotros acá y es un momento para congregarnos y compartir y adorar al Señor. ¿Cuántos han venido dispuestos a eso? Damos gracias a Dios por eso. Reciban pues muchos saludos de nuestros hermanos del Barril. Hemos tenido unos preciosos cultos allí con ellos. También los hermanos que están fuera del país, sobre todo en Chile. Nuestro hermano Cheo Biondi, nuestra hermana Tadi, nuestro hermano Antonio Betancourt, nuestra hermana Rebeca. Todos ellos les envían muchos saludos. Y también nuestros hermanos del Barril les envían saludos. Y les enviamos muchos saludos a ellos y a las distintas congregaciones que están alrededor de Latinoamérica y del mundo, porque estamos grabando estos videos y deseamos que sean saludados en el nombre del Señor Jesucristo, especialmente aquellos hermanos allí con nuestro hermano Mauricio Urbina en Chile y que han estado pues oyendo estos videos. Así que les enviamos muchos saludos a ellos, hermanos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, que reciban esos saludos. Le aman a Él, creen que Él está con nosotros, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta mañana? Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a entrar pues ahora a la parte más importante, que es la palabra del Señor que nos sostiene, que nos guía a cada uno. Vamos entonces a entrar a esa porción en Hebreos capítulo 13, el verso 10. Vamos a leer en Hebreos capítulo 13, el verso 10. Gloria al Señor. Quiero traer este tema muy precioso que he querido titular este tema, la porción de los creyentes. La porción de los creyentes, tomado de este precioso mensaje que predicó nuestro hermano William Marion Branham, Develando a Dios, predicado el 14 de junio de 1964. Sobre ese mensaje, Develando a Dios, está basado esta predicación, la porción de los creyentes. Y en Hebreos 13, el verso 10, ese solo versículo, dice la palabra del Señor: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos por esta porción que nos concedes hoy, Señor. Es alimento que viene del cielo, es un maná especial. Deseamos tomarlo, oh Dios, y ser alimentados por él. Permite que todo lo externo, ese velo terrenal, caiga allá afuera, Señor, y podamos quedar sellados contigo adentro. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, para gloria tuya. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, la porción de los creyentes, un tema muy hermoso, pero que podamos desarrollarlo completo, porque, bueno, hemos comenzado tarde hoy, ¿no? El servicio como tal lo hemos comenzado tarde, pero
vamos a tratar de avanzar lo más posible y esperando que el Señor nos dé el tiempo suficiente para explicar esto bien como debe hacerse. La porción del creyente dice que tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Un altar escondido, un altar que está aparte, porque hay un altar del cual comen los sacerdotes, un altar del cual come el ministro que viene o los creyentes que vienen ante ese altar. Pero hay un altar, dice él, al cual nosotros tenemos acceso, del cual no come sino el redimido, el creyente de la hora. Y ese es un altar celestial, no es un altar terrenal. Y hoy vamos a ver ese altar y vamos a entrar tras ese velo, mostrando lo que hay allí, lo que está allí para nosotros. El altar terrenal, representado en cuerpos dispuestos para el sacrificio, porque ese es un pacto bajo condición en donde si tú obras, Dios obra. Si tú no obras, entonces Dios no va a obrar. Entonces ese altar de sacrificio está basado en sacrificio terrenal, en sacrificio del cuerpo. Yo dejo de hacer esto, dejo de hacer aquello, hago esto, hago aquello, y en eso me estoy esforzando. Y eso es un pacto que tuvo lugar durante las edades, que tuvo lugar en la ley. El creyente obrando y Dios obrando. Y ese es un altar, es un pacto terrenal. Y esos cuerpos, porque el sacrificio, cuando era presentado, derramaba la sangre entraba al lugar santísimo, y los cuerpos que tenían esa sangre, esos cuerpos eran llevados fuera del campamento y eran quemados. Es decir, eso prueba que este cuerpo terrenal, el cual hace el sacrificio, el cual representa el sacrificio, ese cuerpo terrenal debe ser quemado. Esas cosas terrenales deben ser quemadas, deben ser vueltas cenizas, para poder caminar en ese pacto terrenal. Pero hay un altar del cual no comen cualquiera. Hay un altar del cual no tienen derecho de comer aquellos que practican ese culto. Pero hay un altar del cual solo el creyente de la hora tiene derecho a comer, tiene derecho a entrar a ese pacto. Vean cómo lo dice en Hebreos 13:11 el apóstol Pablo. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Son sacrificios de la carne, de hacer el bien, la ayuda mutua, orar los unos por los otros, reunirnos, venir al culto, son sacrificios que hacemos en la carne, y de las tales cosas se agrada a Dios. Pero esos sacrificios terrenales, frutos de labios que confiesan su nombre, no son en sí mismo lo que trae al creyente ante la presencia de Dios. Son sacrificios terrenales. Pero hay un altar celestial para nosotros. Y allí es donde nosotros estamos llamados a entrar genuinamente. Más allá de las cosas terrenales, entrar en ese altar celestial, en donde realmente tú eres colocado
como un hijo de Dios, como un creyente genuino, con la autoridad de los hijos de Israel. En Hebreos 9, vamos a leer allí esa porción. Estoy poniendo una base doctrinal, una base escritural sobre estas cosas. Hebreos capítulo 9, vamos a leer desde el verso 1 en adelante hasta el verso 12. Vea, aquí el apóstol Pablo está describiendo ese tabernáculo, está describiendo cómo estaba ese altar dispuesto, el altar terrenal, ese tabernáculo que estaba allí entre los hijos de Israel y que fue hecho de las cosas que no se veían. Moisés lo vio allá en lo celestial y él hizo una representación terrenal acá de eso que él vio allá en los cielos. Dice el apóstol: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Un santuario terrenal. Ese era el santuario del primer pacto. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Eso es, el maná es la palabra, la revelación de la palabra. La vara de Aarón es la resurrección del creyente. La vara estaba muerta y reverdeció en esa chequina de gloria. Esa es la vivificación del creyente. Y las tablas del pacto es el camino por el cual usted camina. Es la ley escrita en su corazón. Y sobre todo eso, o sea, sobre ella, los querubines de gloria que cubrían la propiciación. Los querubines de gloria eran el alfa y la omega, el primero y el último, el esposo y la esposa, la primera manifestación y la última. Todo eso estaba allí representado, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. La primera parte del tabernáculo, el lugar santísimo, allí entraban los sacerdotes, allí entraba cada mensajero, Pablo, Ireneo, Martín. Ellos estaban ofreciendo culto en esa parte primera, que es las edades de la iglesia, que es el lugar santo. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre. El sumo sacerdote, Melquisedec, entraba una sola vez. La cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras perduraban las edades, el camino a ese lugar santísimo no estaba abierto todavía, pero tendría que verse algún día, abrirse, ¿verdad? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos,
ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estando presente Cristo, estando ya consumadas las edades, entra a ese lugar santo y trae eterna redención. ¿Cómo fue que hizo esto? Vamos a ver aquí en los sellos, la página 68. El libro de los sellos, la página 68, el párrafo 44 y 45. Esta es la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos. Dice el profeta de Dios: ahora vemos que este libro, sellado con 7 sellos, es el misterio de redención. O sea, Cristo entró una vez y trajo eterna redención. Ahora, este libro de los sellos es el misterio de redención. Es ese Cristo entrando allí. Dice, es un libro de redención de parte de Dios. Ahora, dice él, para este tiempo todos los misterios deben ser consumados cuando este mensajero comience a proclamar. Ahora, aquí tenemos al ángel sobre la tierra y luego otro ángel, un mensajero poderoso desciende. Vean, este ángel es un ángel terrestre. El séptimo mensajero es un ángel terrestre, un mensajero. Pero aquí viene uno del cielo, un pacto de arcoíris. ¿Ven? Solamente puede ser Cristo. Gloria al Señor. Eso concluye, para el que lo quiera ver, eso concluye el tema del octavo mensajero. No hay un octavo mensajero terrenal, porque en el séptimo mensajero se cumplió la venida de esa gran persona. Amén. Allí lo está diciendo. Este mensajero que viene no es un mensajero terrenal, es Cristo. Aquí hay un mensajero terrenal, que es el séptimo ángel, que está prometido que consumaría todo. Pero aquí viene uno descendiendo, otro ángel, un ángel fuerte. Este no es un ángel terrenal, es un mensajero poderoso que viene y hace morada en el mensajero terrenal y entonces consuma el misterio de la redención. Y entrando a ese lugar santísimo, trae eterna redención para los elegidos. Amén. Solamente para ellos. La venida de ese ángel fuerte abrió el camino de ese lugar santísimo. Es esa piedra de corona arriba. ¿Ve? Trajo ese lugar santísimo a la vista, porque él rasgó el velo, develó lo que estaba detrás de esas pieles de tejón, detrás de esas cortinas de piel. ¿Sí? Cristo se hizo carne nuevamente en un cuerpo en este día. Amén. Y ese cuerpo se llamó William Marion Branham. Amén. Allí él hizo morada, allí él se manifestó, se identificó, desplegó todo lo que él es, pero se veló en un cuerpo, se veló en piel humana, y allí en esa piel humana el Cordero abrió el libro de redención y reveló a Dios en carne. Trajo al Todopoderoso de nuevo a la tierra delante de ellos, haciendo las mismas obras, haciendo los mismos milagros, develando la misma columna de fuego. Pero quedó escondido para el incrédulo, porque todavía a esta fecha quienes ven el mensaje ponen un velo sobre el mensaje y dicen, no, él es un profeta solamente, él es un Eliezer. No, el mensajero es Eliezer. Estamos esperando que se manifieste el Señor. Pero el Señor se manifestó. Amén. Solo que se ocultó, como lo hizo con aquellos griegos. Ellos querían ver a Jesús. Y él dijo,
si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si cae a tierra y muere, traerá muchos frutos. Él se reveló de esos griegos. Ellos vieron solamente un hombre, pero el creyente, como Pedro, como Natanael, vio al Todopoderoso en piel humana. Quedó escondido. Para el incrédulo quedó escondido. Pero el creyente tomó el velo de carne y lo rasgó, y al rasgar ese velo tuvo acceso al lugar santísimo por medio de ese camino que él preparó. Es un camino, porque él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, cuando esa vida se identifica, se manifiesta, el creyente la ve, rompe el velo y ve al Todopoderoso desplegado en su plenitud. El incrédulo no, el incrédulo solo verá o a un Belcebú, o a un rabí, o a un maestro, o a un profeta, o a un Eliezer. Verá cualquier cosa, a Elías, a Jeremías. Pero vosotros, ¿quién dice que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Eso es todo. Ese es el creyente. Gloria al Señor. En 1 Corintios, capítulo 12, el verso 13. Vamos a leer allí. 1 Corintios, capítulo 12, el verso 13. Alabado el nombre del Señor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos. Ahora, ¿a todos quiénes? A todos los que creímos. No el que está afuera, porque el que está afuera no puede haber sido bautizado en un cuerpo. Él no cree eso. Él no cree que ese es el cuerpo de Cristo. La novia, la esposa del Cordero, es el cuerpo de Cristo. Él no cree eso. Él cree que la novia es un grupo de personas, unas congregaciones, que hay que unirlas. Pero el cuerpo de Cristo es la esposa del Cordero. Y en ese cuerpo fuimos todos bautizados. Porque dice, por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y ese es el cuerpo de carne que manifestó la columna de fuego. O mejor dicho, la columna de fuego lo identificó a él. Y en él fuimos todos bautizados. Al ser bautizados en ese cuerpo, y ese cuerpo es William Marion Branham, que fue guardado desde niño para que no deshonrara ese cuerpo en ninguna manera. Nunca bebas, nunca fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna manera, porque hay una labor para ti cuando tengas mayor edad. Cuando él tenía 7 años, eso fue lo que le fue dicho, y Dios no permitió que ese cuerpo fuera deshonrado, porque ese era el cuerpo del Señor, esa era la esposa del Cordero, la novia de Jesucristo, donde Él se iba a velar en carne, donde los demás íbamos a ser bautizados. Al ser bautizados en Él, dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Se nos dio a beber de ese espíritu. ¡Oh, y qué grande! ¡Qué privilegio cuando usted por primera vez tomó de esa agua y bebió de ella! Usted dijo, me parece que tú eres un profeta. Yo sé que este es un profeta de Dios, porque usted estaba bebiendo de ese espíritu, bebiendo de esa agua de vida que fue manifestada allí. Y al beber de ella, entonces usted llega a ser partícipe de ella. Y aunque cada uno de nosotros tiene su propia personalidad, su propio carácter, sus propias luchas y pruebas, pero a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Es un mismo espíritu, el Espíritu Santo, y por eso es que nos agrada estar juntos en armonía los hermanos.
O aunque a veces, bueno, hay hermanos que tienen su manera de ser, como le decía a los hermanos allá en el barril, y lo he predicado varias veces, que cuando Dios creó la naturaleza, Él nos creó a todos. Él no hizo las flores de un solo color, ¿verdad? Él no hizo la flor blanca y todas van a ser blancas. No, Él hizo una variedad. Él hizo rojas, azules, verdes, amarillas, blancas. Las hizo pintadas. Y uno disfruta de eso. Nos agrada eso. Cuando Él trajo fruto sobre la tierra, Él no hizo un solo fruto. Él hizo frutos diferentes. Él hizo un mango dulce, ¿verdad? Hizo un limón que es un poquito más ácido, pero también tiene su dulzura, ¿verdad? Él hizo una guayaba, él hizo una verdura, y cada quien tiene su gusto, y cada quien tiene su lugar. Él hizo un coco, es duro por fuera, ¿verdad? Pero por dentro tiene un agua que es tan deliciosa, tan sabrosa, que el sediento viene y toma de esa agua y es un suero revitalizador. Amén. Somos diferentes y así es cada hermano. Algunos son dulces, otros son un poquito más ácidos, ¿verdad? Algunos son duros como el coco, no expresan sus emociones, ¿verdad? Pero, oh hermano, siéntese a hablar con ellos y usted encontrará un agua de vida que brota, que les da sabiduría, que refresca el alma. ¿Es así o no es así, hermano? Bendito el nombre del Señor. Otras de mis hermanas son esas hermosas flores que dan su fragancia, que alegran el ambiente donde quiera que esté. En estos días, bueno, antes cuando fuimos para el barril, siempre nos reunimos allá en la finca al final, pero el hermano Eliezer me pidió que hiciera un culto en su casa, que es un poquito más antes de llegar allá. Y de verdad que a mí se me olvidó. Y pasamos de largo. Ellos ya estaban dispuestos, tenían sus sillas, tenían sus mesitas, todos estaban allí. No pasa nada, fue algo que se cayó allá. Pero pasamos de largo y llegamos allá. Cuando llegamos a la finca nos dijeron, no, nos están esperando allá en casa del hermano Eliezer. Bueno, nos devolvimos. Y Marcos me dijo, bueno, yo vi aquí que estaban unas sillas puestas allí. Así que nos regresamos. Cuando llegamos allá, la hermana Marixa, una preciosa hermana, nos dice, yo lo vi cuando pasaron para allá. Y dije, ay, allá van. Eso se devuelven ahorita, y ahorita viene la hermana Maludé, muerta de la risa. Tal cual, como ocurrió. Porque bueno, mi amada esposa, para reírse, ella no hay que esforzarse mucho para hacerla reír. Así que bueno, y así somos muchos hermanos, pues, cada quien tiene su manera de ser. Lo cierto es que el Señor hizo esa variedad, y Él creó cada cosa, pero eso sí, Él hizo frutos buenos. Todo lo que está allí, lo que está en usted, es bueno porque Dios lo puso allí. Amén. El enemigo es el que trata de traer espinas y abrojos sobre ese carácter, ¿correcto? Es el enemigo el que pone la preocupación, el que pone el mal carácter, el que pone, sabe, la espina, que él es el que quiere poner eso. Él fue el que maldijo la tierra con eso, con espinas y abrojos. Pero Dios trajo fruto bueno, y ese fruto está en el creyente, y brota cuando el agua de vida
cuando ese espíritu del cual nos dieron a beber viene sobre esa simiente y hace que brote esa simiente buena, ese fruto bueno, fruto para buenas obras que fueron preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando usted camina en eso, no es porque usted quiere ser bueno, porque es que tengo que ser bueno, no es así. Es porque eso que usted hace, que le sale del corazón, que brota de un corazón rendido y que son buenas obras, eso fue preparado para que usted las hiciera. No es porque usted quiso, es porque el Señor lo quiso y usted está en ese pacto que Él dijo incondicionalmente: bendiciendo te bendeciré. Así que a uno le nace de corazón hacer el bien o hacerle un bien a alguien. Eso le nace a usted del corazón. Le brota. Gloria al Señor. Ahora, ese espíritu del cual nosotros hemos tomado se manifestó a plenitud en William Marion Branham, en un cuerpo, y lo hizo no para exaltarlo como un Dios, porque la gente a veces confunde eso y dice: bueno, ustedes están haciendo, hermano Branham, un Dios. Tal vez, pero no es como usted piensa, porque era Dios allí en carne humana. Era Dios en carne humana. Y eso no lo hace otro Dios. Eso sencillamente lo hace el mismo Dios, solo cambiando de máscara, cambiando de cuerpo, pero es el mismo Dios. Y él mismo no se exaltó como Dios, pero él sabía que Dios estaba en él. Ese espíritu manifestó en ese cuerpo la plenitud de esa deidad y lo hizo con un propósito muy especial. Y ese propósito era reclamar a los escogidos de Dios, traerlos a ese mismo lugar, traerlos a esa misma posición en la cual ellos pueden manifestar a Dios en piel humana. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a entrar profundamente en eso. En Hebreos capítulo 9, el verso 23, vamos a leer ahora allí. Hebreos 9, 23. Vamos a leer hasta el verso 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, la figura, la maqueta, por decirlo, de las cosas celestiales fueron purificadas con sangre de toros y machos cabríos y esas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, eso es ahora, en este día, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Gloria al Señor. Al entrar al santuario y tomar el libro, Él nos dio acceso con Él a ese lugar santísimo. Las escrituras que estaban en letras, en tintas, ahora son escritas en el corazón del creyente. Vea, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1.
Segunda de Corintios capítulo 3, verso 1. Segunda de Corintios 3, 1. Dice el apóstol: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sí? Gloria al Señor. El Espíritu del cual debemos todos se vela nuevamente en pieles humanas y escribe. ¿Sí? Ese es el asunto. Escribe esto que Él hizo aquí, lo escribe en tablas de piel. Pero ese es el espíritu del corazón, el espíritu de Dios haciendo eso, escribiendo eso en el corazón del creyente. En el mensaje de Velando a Dios, en la página 42, el párrafo 270, dice el profeta: fíjense, entonces nosotros llegamos a ser parte de Él, ya que ustedes son el velo que lo vela a Él. ¿Eh? Ustedes son el velo que lo vela a Él. Ustedes son parte de Él, siempre y cuando Cristo esté en ustedes, como Cristo era de Dios, porque Dios en Él lo hizo Dios, y Cristo estando en ustedes, la esperanza de gloria. Ustedes llegan a ser parte de Cristo. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Ven ustedes? Lleguen a ser parte de Cristo, mientras Cristo esté escondido en ustedes. Entonces es velado para el incrédulo. Pero ustedes saben que Él está en ustedes. Ustedes son el templo donde Cristo está detrás del velo, la piel. Entonces, debido a este velo, el velo nuevamente en carne humana esconde a Dios, la palabra del incrédulo. Es Cristo escondiéndose en piel humana de nuevo. Y el mundo, el incrédulo, no sabe nada de esas cosas. El tabernáculo terrenal, las pieles de tejón, escondían esa gloria chequina, la escondían del resto. Aquel velo terrenal fue rasgado y ahora las pieles de los creyentes esconden esa gloria chequina, la esconden del incrédulo, siendo ellos cartas escritas, leídas por todos, quienes ven en usted algo que es diferente al mundo y testifican de eso y saben que usted no es un religioso más, que usted no es alguien que está dependiendo de un ministro, de un pastor, de una iglesia. Usted está viviendo una experiencia genuina, viva con Dios. Y eso es Dios velándose en piel humana, escondiéndose del incrédulo y caminando en un simple albañil, en un maestro, en un ama de casa, en una mujer, en un hombre que ha llegado verdaderamente a la revelación divina de esta deidad. Velando a Dios, en la página 42, el párrafo 271 dice: como está escrito, ¿ven? Escritas, vosotros sois cartas escritas, dice la Biblia. Ahora, ¿qué es una carta? Es una palabra escrita. Y vosotros sois lo escrito. Lo que está escrito, ahora esos son ustedes.
En otras palabras, dice el profeta, se leería así: vosotros, dice allí, vosotros sois cartas escritas, o vosotros sois la palabra que ha sido escrita. Aquello que estaba en Dios y que fue escrito, ahora eso ha venido a usted. Vosotros sois la palabra que ha sido escrita, manifestada. A ella no se le puede añadir nada. Ustedes no pueden decir, yo soy una carta escrita, y viviendo alguna otra clase de cosa aparte de lo que esto ya tiene escrito. Porque nada puede ser añadido o quitado. Hermano, eso comienza a vivir en usted. Eso comienza a ser usted. Y eso quita toda petulancia, todo deseo de usted pretender ser alguien, porque en verdad no somos nada. Lo que somos es esa palabra que está allí, identificada. Una vez un hermano que cree estas cosas, pero la cree de una manera terrenal, ¿no? Porque a veces estas cosas son traídas y la gente lo toma de una manera carnal. Entonces él estaba discutiendo con un miembro de una iglesia, de una denominación muy tremenda. Y estaban discutiendo. Él era un teólogo, aquel hombre, y él cayó en eso que a veces uno cae, que es contender por la palabra, una contienda, pues, una discusión allí sin ningún fruto. Y él estaba en eso, discutiendo con ese hombre allí. Y este hermano, conociendo estas cosas, le dijo: yo soy la palabra. Yo soy la palabra, como para imponérsela, que yo soy la palabra. Y el otro se quedó mirando y le dijo: ¿qué dice Juan 3:13? No, yo soy la palabra. Pero ¿qué dice Juan 3:13? Y el hermano le dijo: bueno, no sé. Bueno, entonces tú no eres la palabra, porque tú no sabes lo que dice la palabra. Quedó avergonzado. Porque uno toma estas cosas, entonces piensa que uno se va a ensoberbecer. Porque yo soy la palabra, yo tengo poder, Eso no tiene nada que ver. Esto es una revelación, esto es una experiencia que entra en usted. Cuando usted camina en esto lo que hace es hacerlo usted más sencillo, más humilde. Delante de Dios, no delante de los hombres, porque eso no quiere decir que usted sea un tonto, alguien que se va a dejar pisotear y se va a dejar zarandear por cualquiera. No se trata de eso. Pero eso lo hace usted ser una persona sencilla, humilde de corazón. Humilde de corazón. Entonces, todo lo que hacemos es entrar en esa revelación. Y el Espíritu añade cada palabra escrita a nuestros corazones. Y usted comienza a vivir esto que está aquí, usted lo comienza a vivir desde lo profundo de su corazón. Dice el profeta en la página 43, del mensaje de Velando a Dios, párrafos 279 y 280. Todo está revelado allá adentro. Todo está revelado. No hay más nada que revelar. Todo está revelado, pero está allí. Usted tiene que tomarlo. Tiene que vencer al enemigo y creerlo. Y los 7 sellos abrieron la revelación de lo que era. Y eso era. Vean, aún eso está en la palabra. En ustedes, uno no puede salirse de esa palabra. Eso no se apartará de la palabra. Y el Espíritu de Dios nunca dejará esa palabra. Él permanecerá exactamente con la palabra, cegando a algunos y abriendo los ojos a otros. Siempre hará eso. Porque dice que a la final trompeta, sonará la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos. Cerrará los ojos de uno y abrirá los ojos de otro. ¿Cuándo? La final trompeta. Dice: vosotros sois cartas escritas, leídas de todos los hombres. O más bien se los traduzco de esta manera, dándole la vuelta de esta manera. Solo denle vuelta. Vosotros sois cartas que han sido escritas
porque no le pueden añadir nada a ella, que son leídas de todos los hombres, la palabra manifestada de Dios, en otras palabras. La palabra manifestada. Esto que la gente profesa, esta palabra escrita que la gente profesa, que millones y millones profesan, llegó a ser la palabra hablada en la voz del profeta, en la voz de William Marion Branham. Y millares ahora profesan la palabra hablada. Pero esa palabra hablada llegó a ser palabra manifestada en el corazón de los creyentes. Entonces llega a ser cartas leídas de los hombres. La palabra manifestada. Eso es lo que ella es en el corazón de un hijo de Dios. La palabra manifestada. No la escrita, porque la letra mata, el espíritu vivifica. Entonces, vivificados en esa revelación. Y este nuevo pacto lo revela a él en piel humana, no como un ser ajeno, no como un Dios allá lejos. El nuevo pacto incondicional, bendiciéndote bendeciré, revela a Dios en piel humana y lo introduce a nosotros por su revelación en esa nueva dispensación. Nos introduce allí a una nueva dispensación, no de la carne, no de los sacrificios de la carne, no de las obras de la carne, no de conducta, orden y doctrina, sino por el poder de una vida indestructible, una vida que toma cada palabra de Dios y la afirma con un amén, porque esa palabra está morando en el corazón del creyente. Así lo escrito allí, revelado. Entonces, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿De por qué eso nos dio a beber de un mismo Espíritu? Porque el pacto en que estamos nosotros no es de la letra, no es de profesar un dogma escritural, sino de vivir en un espíritu, que el espíritu que escribió esta Biblia es el que mora en usted. Lo está revelando ahora y lo está identificando con usted. Todas esas escrituras se identifican con usted. Entonces nuestra competencia proviene del pacto que Dios hizo consigo mismo. Bendiciéndote bendeciré. Entonces no es que nosotros somos algo, no es que usted tiene la revelación y usted se cree que es algo, porque no es competencia nuestra. Lo que usted cree, lo que usted vive, la experiencia que usted vive, no es porque usted sea competente por usted mismo, no es porque yo soy competente por mí mismo, es porque Dios me hizo competente en un nuevo pacto. ¿Ve? Él envió ese espíritu para eso. Y por eso es que nosotros podemos caminar confiadamente en que Él nos guarda, en que Él es el que hizo el pacto. ¿Sí? Entonces hay gente que, por supuesto, creen que son competentes por sí mismos. ¿Sí? Entonces dicen que bueno, porque yo me dediqué al Señor, porque yo hice esto, porque yo hice aquello. ¿Sí? Oye, tengo que ganarme el cielo porque estoy haciendo esto, Dios me tiene que tomar en cuenta eso. Eso no tiene nada que ver. Desde luego el creyente va a caminar en buenas obras, pero las buenas obras no es la que te van a introducir allí. No es eso, no es eso. ¿Sí? Me hace recordar al hermano Ricardo cuando él estaba comenzando en estas cosas. Él creyó el mensaje y tenía como 3 meses apenas leyendo el mensaje y el hombre estaba, bueno, maravillado, estaba encendido en eso. Y entonces le tocó hacer un viaje para su familia, con su familia allá en Upata. Upata es una población que está al sur de Venezuela. Está como a 8 horas de camino de aquí, más o menos. 6, 8 horas. Hay que, sí, como 8 horas hasta allá. 6 horas, ¿no? 6 horas, hasta Upata. Él se iba.
Así que esas 6 horas él agarró un autobús y le tocó sentarse con un hermano, un ministro de una iglesia denominacional. Y entonces comenzaron a hablar de las cosas de Dios y de la Biblia. Y el hermano comenzó a explicarle sobre la deidad de Dios. Y que Dios es uno y que no son 3. Imagínense, 6 horas dándole vuelta al tema y esos dos ahí, bueno, enfrascados en esa disputa. Pero el hermano estaba encendido en las cosas y le fue guiando por las escrituras y le fue mostrando aquí dice esto, aquí dice aquello, aquí dice lo otro. Y el hombre, bueno, quedó atado totalmente por las escrituras. El hermano Ricardo por las escrituras le probó lo que estaba diciendo. Y al hombre al final se comenzó a molestar porque aquel hombre le dijo el hombre: tú sabes cómo es la cosa, tú no me puedes enseñar a mí, porque yo tengo 30 años en el Evangelio, ¿cómo me vas a enseñar? Y el hermano Ricardo le dijo: no, bueno, no es por eso, porque si es por eso yo vengo desde antes de la fundación del mundo, así que tengo más tiempo que usted. Y es la verdad. Después de tener 50 años en el Evangelio, pero esto viene desde antes de la fundación del mundo. Así que el hombre hasta allí no quiso seguir hablando. Y el hermano le dijo: no, yo vengo de antes de la fundación. Usted tiene 30 años, yo vengo de antes de la fundación del mundo. Fin de la discusión. Esto es lo que hace vivir a un creyente, entrar en esa vida. Así que nuestra competencia proviene de Dios, no de nosotros mismos, porque si fuera por nosotros fallamos en llegar allí. Pero tuvo que venir Él y hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Entonces nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra única opción es abandonarnos a la voluntad de Dios. Así como el Señor Jesús oró allá en el huerto de Getsemaní. ¿Usted cree que el Señor Jesús no estaba en angustia en ese momento? ¿Usted cree que no estaba pasando por un momento difícil? Vea lo que Él decía: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que la tentación estaba en la carne, en el Señor Jesús. En el Señor Jesús. Porque Él sabía lo que venía. Él sabía lo que había que pasar. La angustia, el dolor. Y Él estaba en ese batallar consigo mismo. Oh, hermano. Piense usted cuando estamos allí en angustia y decimos: Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Oh, no hay comparación. Cuando el mismo Señor Jesús tuvo esa, no debilidad, sino que tuvo esa prueba, esa lucha, que Él mismo dijo: Padre, si puedo pasar esta copa de mí sin que yo la beba. No la quería beber. Si puede que pase de mí esta copa sin yo beberla, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Allí está la victoria. Oh, Padre, volvió a orar y 3 veces oró lo mismo. Si puede, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces Él comprendió y entró en la voluntad de Dios y se abandonó a la voluntad de Dios. Y desde luego hay copas por las que tendremos que pasar que no quisiéramos tomarla. Pero cuando el Señor vino ante Pedro y Pedro, que vinieron a arrestarlo, y Pedro sacó la espada, y usted sabe cómo era Pedro, y trató de ir por la fuerza a detener a los que venían a arrestar a Jesús. El mismo Señor lo detuvo y le dijo: Pedro, la copa que el Padre preparó para mí, ¿no la he de beber? ¿No hemos de beber esa copa?
Como dijo Job, recibimos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Allí está la victoria del creyente. No es que usted no pase por la angustia, pero que se haga su voluntad. Y su voluntad siempre va a ser perfecta para nosotros. Su voluntad siempre va a ser lo mejor para nosotros. Así que estemos dispuestos, con un corazón dispuesto para la lucha, dispuestos para atravesar esas angustias, dispuestos para atravesar esas nubes de tormenta, sabiendo que es la voluntad de Dios que pasemos por ella. Y que en su voluntad seremos edificados y seremos fortalecidos. Así que, al rendir nuestras vidas a Él, al rendir nuestra voluntad a su voluntad, podemos ver su gloria manifestarse entre nosotros, porque eso fue lo que pasó con Jesús. Oh, bendito el nombre de Dios. Entonces sigue diciendo el profeta, allí el apóstol en 2 de Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El Espíritu del cual estamos bebiendo. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Gloria al Señor. Detrás de esas piedras de tejón se escondía la gloria de Dios. Y aquel era un ministerio de condenación, un ministerio que perecería, pero la gloria de Dios estaba allí. Y ahora estamos en un ministerio mucho más grande, porque es el ministerio del Espíritu, el ministerio de justificación. Aquel fue de condenación, este fue de justificación. Aquel nos condenaba, este nos glorifica, nos justifica. Y si aquel fue con gloria, este es más glorioso todavía, porque aquel iba a perecer, este no perece, este permanece para siempre. Y aunque este cuerpo fuera dejado, aunque este cuerpo fuera molido, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios uno nuevo, uno no hecho de manos, glorioso en los cielos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo el Señor me recogerá. Amén. Aleluya. Esa es la realidad de este pacto incondicional. Ahora estamos bajo el ministerio del Espíritu, del cual se nos dio de ver a todos. Y la gloria de Dios se manifiesta perfecta, en plenitud, bajo este nuevo pacto. Y somos identificados con Él en esa gloria, que es la gloria chequina, que es donde Él reposa, que es donde Él se manifiesta en plenitud. Oh, no son cosas terrenales, no es una gloria terrenal. La gloria terrenal vino a través de las iglesias, pero esta gloria viene a través del Espíritu morando en el corazón del creyente. Gloria al Señor. Develando a Dios, en la página 45, el párrafo 291. Dice el profeta de Dios: y como cristiano, yo me he identificado con Él. Amén. Yo estuve con Noé cuando él entró en el arca. Yo estuve con Moisés cuando él salió de Egipto. Amén. Yo estuve con Elías en el monte Carmelo. Sí, Señor, gloria a Dios. Yo estuve con él cuando él hizo eso. Yo verdaderamente estuve con él, identificándome yo mismo en su muerte allí en el Calvario,
cuando morí a las cosas del mundo, a mí mismo y a todas las tradiciones. Amén. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Yo me identifiqué con Él. Yo me identifiqué con Él, dice el profeta. Yo me identifiqué con Él en la mañana de Pascua, cuando Él se levantó de los muertos. Yo me identifiqué con Él en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió como un viento recio. Yo me identifiqué con Él. Todo lo que Él fue, yo soy. Todo lo que yo soy, Él fue. Amén. Estando muerto en Él, estamos identificados con Él. Lo que Él es, yo soy. Amén. Gloria a Dios. Oh, Él sabía lo que estaba diciendo, hermano. Él sabía lo que estaba diciendo. La esposa y el esposo dicen, ven. La esposa y el esposo son una misma carne. Por eso Él dice, lo que Él es, yo soy. El mismo yo soy. Ahora, fue el alfa y la omega, el esposo y la esposa, en una sola carne, en santo matrimonio. ¿Para qué? Para producir hijos, para producir vida. Y ahora, la revelación viene de los padres a los hijos, ¿correcto? Porque eso fue lo que vino a hacer Malaquías 4:5. Volver el corazón de los padres a los hijos. Entonces, de los padres, esposo y esposa, esa revelación vino a los hijos. La misma persona, la misma deidad, la misma columna de fuego, pero ahora oculta en pieles humanas. Eso fue lo que hizo. ¿Ve? En la antigüedad, cuando Moisés vino para decirle a ellos, Dios se me apareció en una zarza ardiendo, en una columna de fuego, ellos no lo creyeron. Pero la columna de fuego se identificó públicamente para vindicar a Moisés, pero solamente a Moisés. Y cuando esa columna de fuego vindicó a Moisés, el pueblo creyó entonces que Moisés tenía razón y creyó en el mensaje de Moisés. Y cuando el tabernáculo fue levantado, entonces esa columna de fuego se ocultó de la vista humana detrás de pieles y ya no volvió a aparecer físicamente. No volvió a identificar más nadie, pero estaba morando entre los hijos de Israel, oculta en pieles de tejón. Ahora, esa misma columna de fuego ha venido para identificar de nuevo a un Moisés entre nosotros. A William Marion Branham. Y cuando el mundo no le creía que esa columna de fuego le hablaba, la columna de fuego se identificó públicamente para el incrédulo y para el creyente, para todos. Pero se identificó para vindicar el mensaje. Y luego que vindicó el mensaje, se volvió a ocultar nuevamente detrás de pieles de tejones, detrás de pieles de creyentes que creen la palabra, que creen la promesa. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Ve? Juan 14:20. Para que conozcan eso, que yo estoy en el Padre, que el Padre está en mí, que yo estoy en vosotros. ¿Ve? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Ahora ve esa unidad, para que todos sean uno. ¿Sí? La mente natural, la mente carnal piensa que es que, bueno, hermano, dice que todos vamos a ser uno, vamos a hacer todo, todos vamos a ser uno, todos vamos a estar juntos, unidos, pero esa no fue la clase de unidad. Creo que está una hermana allá, hermano. Sí, hay una hermana allí, pero creo que esa clase de unidad, ¿ve? No es como el mundo la piensa,
que es que tenemos que ser unos todos, no. Él dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa es la unidad. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Ve? Es usted con ellos, esa es la unidad. Para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. O sea, usted es uno con Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, más adelante, Él dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sí? O sea, Jesús y el Padre eran uno, porque eran la palabra. Entonces Él dijo, yo le estoy dando mi gloria para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. O sea, usted es uno con la palabra. Esa es la verdadera unidad. ¿Y cómo lo hizo eso? Por medio de la manifestación de la columna de fuego, el Espíritu de Dios, del cual bebimos todos. Entonces usted llega a ser uno con Dios, y yo llego a ser uno con Dios. Entonces esa es la verdadera unidad. Y al ser uno con Dios, nos podemos congregar como ovejas de un mismo rebaño, ¿correcto? Es ese Espíritu que nos está pastoreando. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Entonces Él dice, deberando a Dios, en la página 45, el párrafo 295. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, la palabra manifestada o revelada en esa revelación allí, adentro. Entonces, ¿en dónde me pone eso a mí? Si Él es esa gloria chequina, yo soy parte de eso. ¿Sí? Yo soy parte de eso. Amén. Oh, amén, eso es correcto. La palabra misma revelada se revela ella misma. Piénselo. Los misterios de Dios dados a conocer a nosotros en este día por medio del mismo mensajero celestial que se dio a conocer a ellos en aquellos días. Fíjense, la misma columna de fuego que envió a Moisés, la misma columna de fuego que estuvo en Moisés, que escribió la Biblia, la misma columna de fuego con la que Pablo se encontró en su camino a Damasco. Y Pablo escribió el Nuevo Testamento. Recuerden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan solo escribieron lo que ellos vieron. Pero Pablo tenía la revelación. Él la sacó porque él personalmente se había encontrado con la columna de fuego. Piénsenlo. Oh, gloria al Señor. Mire, esto es muy tremendo, hermano. Que hay un tema completo de aquí. Muchos pueden testificar de lo que vieron u oyeron del mensaje, pero el creyente testifica de lo que está en él. Juan, Lucas, Mateo, ellos anduvieron con Jesús y ellos escribieron lo que vieron. Pero Pablo escribió más, porque Pablo no que escribió lo que vio, Pablo escribió lo que le fue revelado por la columna de fuego que moraba en él. Esa misma columna de fuego ha venido a revelarse hoy. ¿Ve? Esa misma que escribió la Biblia viene a revelarse hoy en usted, a esconderse en piel humana en usted. Cuando entra en esa revelación, es una revelación personal, entra más allá del velo, entonces usted entra en esa gloria chequina. Entra allí, más allá del velo, ¿correcto? Vean, vamos a seguir leyendo, me quedan 10 minutos, pero me dan un poquito de tiempo, porque quiero terminar esto, y lo vamos a terminar, así que tengan un poquito de paciencia. Vean lo que dice el profeta. Y piénsenlo, la misma columna de fuego que vino sobre aquellos hombres que escribieron la Biblia es la misma columna de fuego aquí, hoy, interpretando la Biblia. Amén. ¿Cuánto le agradecemos a Él por eso? La misma, qué consuelo, qué identificación. Estoy tan contento de estar identificado en eso, que ni sé qué hacer.
Yo prefiero estar identificado con eso que con todos los bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos y todo lo demás. Identificado en esa palabra donde está la gloria chequina y la revelación. La columna de fuego apareciendo visiblemente entre nosotros, identificando que el mensaje es correcto, como Él lo hizo en el monte Sinaí. Recuerden, antes que el verdadero mensaje se difundiera, Moisés predicó y los guió fuera de Egipto, pero allí, antes de que los verdaderos mandamientos fueran dados, vea, antes que los verdaderos mandamientos fueran dados, entonces pone entre paréntesis, que los sellos fueran traídos, los sellos, los verdaderos mandamientos, antes de que eso fuera dado, Dios descendió delante de la gente y probó que Moisés fue enviado por él. ¿Es correcto eso? En una columna de fuego, la cual Moisés dijo que había visto en una zarza y habló con él. ¿Sí? Entonces, cuando los sellos se abren, esas son las cartas, eso fue lo que Dios escribió en nuestros corazones. Y eso es la Biblia entera siendo revelada. Pero antes de que eso ocurriera, la columna de fuego identificó a Moisés, para luego identificarlo a usted. Oculto del mundo, revelado a usted. Así que la gente, dice el profeta, no le queda cómodo creer, a menos que voluntariamente quiera hacerlo. Y entonces, el que pecare voluntariamente, después de tener el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Ve? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Decía pues que esa columna de fuego que escribió la Biblia ahora está identificada entre nosotros y está haciendo lo mismo. ¿Ve? ¿Ve? Identificando esa palabra, esa escritura. La misma columna de fuego que escribió a través de Moisés y que escribió a través de Pablo, ahora viene entre nosotros. Ella escribió el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿correcto? Dos partes. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo escribió esa columna de fuego. Pero Dios se perfecciona en tres. Así que por medio de la manifestación de esa misma columna de fuego, Él está trayendo un postrer testamento, porque tienen que ser tres: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y ahora el postrer testamento. Tienen que ser tres porque Dios se perfecciona en tres. ¿Sí? Dios perfeccionado en tres. Pero ¿en dónde está ese postrer testamento? ¿Cuál es ese, digamos, nuevo, no? Un postrer testamento, ¿cuál es? Son cartas leídas de la palabra, viviendo en pieles humanas, identificados con esa columna de fuego. ¿Sí? Lo que escribió Moisés allá a través de la columna de fuego, lo que escribió Pablo luego a través de la columna de fuego, lo está viviendo usted ahora a través de la columna de fuego, y esas son cartas escritas, leídas por los hombres. Ese es el tercer testamento. Ese es el postrer testamento. Dios escribiendo otra vez. Él lo escribió en el cielo, ¿sí?, en las estrellas. Luego lo escribió en las pirámides y lo dejó allí como un monumento. Y la gente piensa que fue un extraterrestre. Fue Dios que hizo. En esas piedras se escribió la Biblia otra vez. Primero la escribió en las estrellas, luego la escribió en piedras, en las pirámides. ¿Ve? Luego vino por medio de Moisés, y el Moisés la escribió en papiros, en cueros de pieles de cabras y de ovejas.
Luego vino en Pablo y la volvió a escribir nuevamente por medio de cartas que envió a las iglesias. Y ahí están los evangelios. Y ahí están las cartas de Pablo. Y está Judas. Y está Apocalipsis. Y él escribió todo eso. Y de ahí hizo un segundo testamento. Pero ahora está trayendo un tercer testamento. Y ese testamento lo está trayendo al corazón de sus hijos. Que son cartas leídas, escritas. Y que están siendo, esa misma palabra escrita está siendo manifestada en corazones de carta. Oh, gloria al Señor. Cartas leídas. Ahora allí en Develando a Dios, en la página 47, el párrafo 307, dice el profeta: las viejas piedras de tejón, denominaciones, han sido quitadas. He atravesado eso, entrando a la gloria chequina, y yo veo la palabra, yo veo la columna de fuego moviéndose, yo veo la palabra manifestada. Lo que él dijo que haría en estos últimos días, yo lo veo creciendo. Yo veo los hijos comiendo ese pan de la chequina, viniendo por la madurez de esa palabra, o sea, los que creen. Amén. Qué hora tan maravillosa en la que estamos viviendo. Vean, la chequina estaba sobre la palabra y allí debajo estaba el pan, y allí se encontraba rociada la sangre, la cual le da agua. El Espíritu le da vida a la palabra. Gloria al Señor. Dice: ¿cuántos leyeron, oyeron la cinta sobre el juicio? Supongo que muchos de ustedes lo ven allí. Esa palabra debe crecer. Para crecer, ella tiene que estar en la clase de terreno correcta. ¿Ven? Y Dios hace una promesa, y al llegar ella a ese corazón, no puede fallar. No puede fallar esa promesa al llegar a ese corazón. Entonces, ese pan de la chequina está aquí. Estamos comiendo de él en la medida que esa vida se va formando en nuestros corazones. Y allí está ese pan. Y usted come de ese pan por medio de la chequina de gloria, porque ha entrado más allá del velo. En la página 48, el párrafo 312, dice el profeta en el mensaje Develando a Dios: y acontecerá en los postreros días, dice Dios. ¿Ven? Aquí estamos, la luz estando sobre la palabra, como la luz del sol cambia la semilla de gloria en gloria, nosotros también llegamos a ser como Él, a medida que vivimos en su presencia como Él, siendo conforme a su bendita imagen, mientras caminamos con Él. Amén. ¿Cuántos caminan con Él? ¿Cuántos les agrada caminar con Él? Alabado el nombre de Dios. ¿Ve? Gloria a Dios. Y esa es la porción que nos corresponde a nosotros. ¿Ve? Esa es la porción que está en esa gloria chequina, de la cual los sacerdotes no pueden comer, porque están todavía en el desierto, esperando que el maná caiga del cielo. Ese maná que se corrompía. Pero aquí hay un maná que no se corrompe, porque está en la chequina de gloria, porque está en la vida eterna, porque no se puede corromper. ¿Okay? Y esa es la porción que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, dejando atrás las tradiciones, dejando atrás los velos de piel humana, entrando en esa gloria chequina. Él se vela en esa piel humana. Gloria al Señor. Ahora, exteriormente, eso no significa nada. Para el mundo no significa nada. Para el mundo, como dijo Jesús, somos más bien ovejas en medio de lobos. Él lo dijo así: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso es lo que nos corresponde en ese mundo exterior, porque somos hijos no de este mundo, somos ciudadanos no de este mundo, somos ciudadanos celestiales. Amén. Nuestro reino no es de este mundo, nuestro reino es
de los cielos. Entonces, en el mundo no significamos nada. Eso no significa nada para el mundo. Pero todo está allá dentro de usted. Todo está entrando en ese espíritu. Entrando allí, detrás de ese velo, allí usted va a ver que está toda la gloria de Dios en usted. Para el mundo no significa nada, pero para el creyente lo es todo. Amén. En la página 51, el párrafo 326 del mensaje de Velando a Dios. La luz de la Chequina. Escuchen, ministros, dice él. Ministros, yo quiero que ustedes escuchen. Escuchen esto. Una vez adentro, ahora, voy a tomar esto muy cuidadosamente para que se aseguren de captarlo. Una vez adentro del velo, bajo la gloria chequina, la luz chequina no toma la palabra de Dios y revela a Jesús como un adivino. No, como lo hacen las denominaciones hoy. Telepatía mental, santo rodador, Belcebú. La gloria chequina lo revela a él así. La gloria chequina revela a Dios hoy, en este día. Usted sabe que entonces que Él vino, que no está esperando su venida. Usted sabe que Él está aquí, que Él está con usted. Y usted puede regocijarse en su venida, porque sabe que Él vino. Entonces dice, la gloria chequina, más bien, madura la semilla de la palabra, que es prometida para esa hora, mostrándole que Él aún es el lirio de los valles. Eso produce esa semilla, el lirio del valle, el pan de vida, el alfa y omega, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es la porción de los creyentes. Ahí está el tema. La porción de los creyentes. ¿Pero en dónde? En esa chequina de gloria. Dentro del velo. La gloria chequina revela al creyente que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. ¿Ve? Eso es lo que hace. Lo revela a Él. Y usted sabe entonces que es Él identificado en usted. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Ve? Esa es la porción del creyente. El pan de la chequina de gloria que está allí. Y dice el profeta, ya terminando, hermano, en la página 51, párrafo 329 y 330, dice, la gloria chequina lo manifiesta a Él. Ella produce la palabra de la promesa directamente a usted. Por eso es que Él tuvo que velar el rostro de Moisés, porque en Él estaba la palabra. Él veló a Jesús como un pequeño hombre humilde, para que ellos no vieran a Jehová. Y Él mismo se vela hoy en vasos de barro que tienen la chequina. Lo exterior se ve como un montón de santos rodadores en viejas piedras de tejón, pero el interior esconde la chequina, la gloria chequina, y ella madura el pan de la proposición del cual nos alimentamos y por el que manejamos cientos de millas a través del país. ¿Ven? Es el alimento de los creyentes, es únicamente para el creyente. Recuerden, el pan de la proposición era solo para el creyente, nada más. ¿Ven? La semilla del pan de la proposición, noten, ella, ¿qué hace? Esa gloria chequina sobre el pan de la proposición no lo dejaba corromperse. Recuerden, el maná que vino del cielo permanecía en la gloria chequina de una generación a la otra. Afuera les salían gusanos, durante la noche se contaminaba. ¿Es correcto? ¿Ve? Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ese mensaje de las edades, fuera de la chequina de gloria, le cae gusano. Es decir, se denomina, entra en organización, entra en jerarquías religiosas, pero estando dentro de esa chequina de gloria, ese mensaje es vivo y eficaz, y es un maná viviente hoy, del cual el creyente puede tomar. Oh, gloria al Señor. Sigue diciendo el profeta, el párrafo
333. ¿Para qué es esa gloria chequina hoy en día? Es para entrar más allá del velo, para ver quién es Dios parado delante de ustedes, ver quién es Dios parado aquí delante de nosotros, la columna de fuego. Él está velado en carne humana, pero ¿qué hace la chequina? ¿Qué hacía? La semilla del pan de la proposición, la palabra de la que debemos vivir en este día, por medio de esas promesas. La gloria de la chequina madura ese pan de la proposición, lo trae a cumplimiento, lo hace pan para el creyente. Eso permaneció en las páginas de la Biblia años tras años, la palabra para esta edad. ¿Ve? Pero ¿qué tiene que ser hecho en los últimos? Para las denominaciones es una piedra de tropiezo. Para las denominaciones, ellos tropiezan en ella, tropiezan en eso. A través de los años, Lutero, Wesley, Martín Lutero y todos, Sankey, Finney, John Smith, Knox, todos tropezaron en ella. ¿Ve? Pero ¿qué tiene que ser hecho en los últimos días? ¿Qué es revelar? Traer a luz. ¿Qué debe hacer Malaquías 4? Hacer que la gente vuelva de esa piedra de tropiezo, derribar las tradiciones y revelar el pan con la gloria chequina. Obsérvenla madurar y producir exactamente lo que ella dijo que haría. Oh hermano, el pan de la proposición para esta edad, para la denominación, una piedra de tropiezo, un montón de fanáticos, excepto para nosotros que creemos. Amén. Sí, Señor. Ese es el pan de la chequina de gloria. Esa es la porción que nos pertenece a nosotros hoy. ¿Ve? Los sacerdotes, los levitas, tuvieron una porción del diezmo de los creyentes. Pero cuando se trató de Moisés, le dijo, tu porción soy yo. Y cuando el hermano Branham entró en la oficina de un hombre como Oral Roberts, que fue un hombre que salió del ministerio del hermano Branham, cuando él llegó a sus oficinas, aquellas oficinas eran de mármol, los pomos de las puertas eran de oro, aquello era lujosísimo, era un templo preciosísimo, unas oficinas a todo dar, con universidades y colegios y institutos bíblicos y millones que producían mensualmente. Y el hermano Branham se quedó mirando aquellas escaleras de mármol y todo aquel lujo, y él dijo, Señor, debe ser que tú no confías mucho en mí, porque estos hombres han prosperado tanto y yo todavía tengo esa pequeña oficina donde, ¿verdad?, donde apenas cabemos dos. Y él dice que bajó una voz por todas esas escaleras que dijo, yo soy tu porción. Oh, aleluya, yo soy tu porción. Oh, hermanos, cuando esas luchas vengan, cuando el enemigo ponga eso en tu corazón, en tu mente, que te diga, bueno, si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué estás pasando tanto trabajo, tantas dificultades, tantos problemas? ¿Eh? ¿Por qué a veces tienes que esforzarte tanto para conseguir algún dinerito para alimentar a tus hijos, para ponerle zapatos en los pies, para comprar una ropita? Y mire que hay que trabajar fuerte para uno por lo menos tener el pan en la mesa. Y Dios siempre le provee a uno, correcto. Pero siempre estamos allí pues batallando, luchando, trabajando. Y uno ve a aquellos otros que casi que ni se esfuerzan y que bueno, cuando el enemigo venga con esa duda en tu cabeza, decirte que bueno, si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué pasas tantas dificultades? Recuerde lo que fue dicho. Yo soy tu porción. Yo soy la porción que te satisface. Yo soy lo que te da el reposo. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, yo le sigo queriendo, yo le sigo amando, yo le sigo adorando, porque Él es mi Rey. Y mi reino no es de este mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero recordad, confiad, yo he vencido el mundo. Oh, yo soy tu porción. Él es nuestra porción. Esa gloria chequina en donde hemos entrado, detrás de esas piedras de tejón, allí está nuestra porción.
allí está la porción que nos pertenece y que este mundo algún día dejará de ser, pero esa porción nunca dejará de ser. Y usted entrará en eso y verá que al llegar al final de la jornada, la porción estará allí, firme, segura, y no habrá nada que pueda quitársela. ¿Lo creen, mis hermanos? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos aman esa verdad? ¿Cuántos se pueden abandonar a eso, a la voluntad de Dios? Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar de pie para dar gracias al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, nuevamente por el privilegio que nos has dado de poder entrar, Padre eterno, más allá de esas pieles de tejón, a ese lugar santísimo, Padre, y caminar y vivir por esa palabra de vida, Señor. Gracias, Dios. Gracias por esa porción que nos satisface, por esa porción, Señor, que nos llena, que nos nutre. Gracias, Señor. Ahora bendice a este pueblo que ama tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y susténtanos día a día. Danos, Señor, tu gracia y tu amor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria tuya. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, tan agradecidos al Señor en esta mañana. Que Dios les guarde a todos. Vamos a Nectarí con ustedes. Vamos a Nectarí.